Amigos, maestros de escuela sabática y compañeros de ministerio, qué bueno poder compartir con ustedes la lección de esta semana, una lección muy interesante, la lección número 10, el tercer viaje misionero de Pablo. ¿Qué les parece si cerramos los ojos y hablamos con Dios para poder así abrir su palabra? Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde, noche, porque nos permite poder reflexionar acerca de la lección que hemos estado estudiando en el transcurso de esta semana. Permítanos, oh Dios, sacar puntos relevantes a fin de poder compartir con la clase y disfrutar de la lección, el repaso de la lección este sábado, todos juntos como miembros de iglesia. Todo esto lo pedimos y agradecemos en Jesús. Amén. Tercer viaje misionero. Este viaje misionero es muy importante porque fue su último viaje de Pablo de manera libre, de manera voluntaria y sin obligación alguna, sino deseoso y gozoso de predicar. Quiero simplemente que usted pueda allí ubicarse, querido amigo, acerca de cómo era el lugar. Mire, rápidamente. Él viaja desde este lugar, o sea, lo que él recorre es desde aquí. Todo este es el recorrido. Vamos a ver más o menos cuánto es el recorrido que hace él hasta Éfeso. Estamos hablando ahí más o menos de más, así, vamos a decir que camino derecho. Estamos hablando más de 839 kilómetros, más de 800 kilómetros desde Antioquía hasta Éfeso. Y luego de Éfeso, él sigue dando toda la vuelta por la costa de Grecia y luego se regresa otra vez hasta llegar a Miletus. Y de Miletus entonces él sigue hasta poder llegar ya a lo que es aquí en Jerusalén, donde él es apresado, pero llega allí a Cesarea. Ese fue el recorrido. Aquí está más o menos en color para que ustedes también puedan verlo y ubicarse. Es el mapita. Él sale de Antioquía de manera grande. Esta es la parte de Asia Menor. Él sale de aquí de Antioquía y va hasta Éfeso. Y de Éfeso él sigue a Troas. Y de Troas hace todo el recorrido por la costa de Grecia. Y luego se empieza otra vez a regresar. Y regresa otra vez hasta llegar aquí a Tiro, Cesarea. Y luego a Jerusalén, donde es apresado y llevado a Roma. Ese es en sí el recorrido que tuvo Pablo en su último viaje. Nosotros pudimos ver algunos puntos. Este recorrido que ustedes ven aquí no fue el único lo que vimos en la lección no fueron los únicos lugares que Pablo visitó o que Pablo estuvo, sino que fueron los que la lección quiso resaltar para esta semana. Porque ustedes pueden ver que él pasó por varias partes, por Hierápolis, también pasó por otros lugares como Neápolis, aquí en la parte de arriba, por Filipi, también por Tesalónica, Berea, también pasó por la parte allí de Corinto. Fue parte del recorrido que él tuvo en su tercer viaje misionero. Por lo tanto, no fueron los únicos lugares, pero esta lección resalta esos lugares. ¿Qué resalta esta lección? Resalta lo que es Éfeso,
significaba que seguía lo que Juan enseñaba. Juan enseñaba acerca del arrepentimiento. Juan enseñaba acerca del Mesías que iba a venir. Esa es la aplicación de Juan. O sea, arrepiéntense porque el Mesías va a venir. O sea, va a llegar el Mesías, va a llegar el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Por eso es que en Juan capítulo 1, versículo 29 describe que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he aquí, este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque él rápidamente entendió que ese era el Mesías. No sabemos si en ese entonces, porque en ese entonces la Biblia describe de que algunos de los discípulos de Juan el Bautista, de una vez, él los dijo: síganlo a él porque él ahora es el Mesías. Posiblemente este Apolo no estaba ya en ese entonces con Juan el Bautista, se había ido, no sabemos. No vamos a entrar a discusión ni a ver un poco acerca de eso. Pero lo que vemos es de que él tenía claro acerca del conocimiento de las Escrituras. Pero había un problema con respecto a nuestro amigo Apolo. Y es que Apolo conocía las Escrituras, pero no identificaba a Jesús como el Mesías, lo cual hizo Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista cuando vio a Jesús dijo: ese es el Mesías. Pero Apolo y los demás hombres que en aquel entonces, capítulo 19, fueron rebautizados, no identificaban a Jesús como el Mesías, el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Simplemente lo miraban como otro profeta más. Entonces, eso hace que haya cierta confusión. ¿Y por qué es un hombre que aparece en la Biblia como un hombre de elocuencia y de la Escritura? Pues sí, él conocía, pero no tenía claridad. No tenía claro esa importancia del ministerio de Jesús, de su resurrección y de su ascensión al cielo. Entonces, pero lo interesante de Apolo no es lo que pasó acerca del bautismo. La lección tampoco quiere llevar a cabo la importancia acerca del bautismo, aunque el bautismo es muy importante. La lección también nos enfatiza un poco acerca de cómo podemos nosotros manejar eso. Pero yo quiero que veamos en la parte de disposición de Apolo. Cuando usted lee la Biblia, Apolo conocía, pero tuvo un corazón dispuesto, un corazón abierto a recibir a Priscila y a Aquila para que ellos le enseñaran, porque él estaba dispuesto también a predicar a otros. Así que él recibe a Priscila y a Aquila, los escucha, recibe las instrucciones, y luego el versículo 28 dice: y entonces con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué ustedes pueden ver ahí? Cuando usted lee ese versículo 28, usted entiende mejor lo que acabo de explicar. Entonces, ¿él qué hacía? Refutaba a los judíos, demostrando a través del Antiguo Testamento, del Torá, del Tequená, de todo lo que es el Antiguo Testamento. Tequená quiere decir los libros de los Pentateuco, los escritos, y también los profetas. O sea, todas las escrituras del Antiguo Testamento él las utilizaba para mostrar de que Jesús era el cumplimiento de las profecías. Parece ser que justamente es eso lo que antes de las enseñanzas de Aquilo y las instrucciones de Aquila y Priscila, él no tenía claro. Después de eso él recibe una carta para irse ahora, entonces él viaja también y se va como misionero a otro lugar. Así que interesante, amigos y hermanos. Eso podemos entender y aprender acerca de Apolo. Un corazón dispuesto, un corazón que acepta la instrucción, un corazón que simplemente sabe y conoce, pero a veces no estaba viviendo de acuerdo a lo que estaba conociendo. Por eso me llama la atención de Apolo eso. Del lado de Demetrio, hay algo que pues es resaltante, y hay que ver cómo es que Demetrio, en busca de sus intereses personales, hace una mezcla con la religión a fin de poder él salir beneficiado de su interés financiero, porque era un problema financiero. Así que, bien, cuando yo veo la historia de Demetrio y la sección de Éfeso que nos habla, la lección de esta semana que nos habla acerca de Demetrio, me llega a mí a la mente cómo es que a través de la historia el hombre ha tratado de mezclar lo religioso con lo económico. Cómo es que esa mezcla ha existido, y eso es un peligro. Y entonces, hermanos,
queridos maestros, en clases es importante definir y compartir con la clase de que nosotros no estamos llamados a hacer mezclas entre nuestros intereses personales y los planes de Dios o los propósitos de Dios o lo que es la religión. Yo he resumido estos puntos así de Éfeso. Ustedes lo pueden ver ahí. Primero, Apolo, disposición para aprender, aceptación de ser instruido, y conocer no significa vivir, porque Apolo parece que tenía mucho conocimiento, pero no estaba viviendo de acuerdo al conocimiento de que tenía, porque no había creído completamente en que Jesús era el Mesías, hasta que luego se le explicó. Muchas veces, hermanos y maestros, nosotros creemos que estamos bien, entendemos que estamos bien y estamos posiblemente actuando mal. Por esa razón debemos tener nuestro corazón dispuesto, abierto a escuchar, a recibir enseñanza, a aprender, tener esa humildad. Hay muchas personas que creen o creemos que lo sabemos todo, que lo entendemos todo y que estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Pero no seamos orgullosos a través del conocimiento y a través de nuestra praxis. No lo seamos. Bajemos nuestro perfil y escuchemos, porque posiblemente en lo que creemos que estamos bien, estamos mal. Eso también es para mí un llamado. Como iglesia, nunca pensemos que lo conocemos todo, que lo sabemos todo, sino estemos dispuestos a escuchar de otros y poder analizar en oración y poder entonces luego defender, como hizo Apolo, defender con vehemencia acerca de esa verdad. Así que vemos ese punto. De Éfeso, dos cosas: Apolo, esa disposición y actitud de Apolo, y de Demetrio, un hombre que sagazmente mete esa cizaña entre los compañeros para que entonces se unan. Y dice la Biblia que por 2 horas estuvieron gritando allí, diosa, que la diosa Diana era grande, grande es Diana, grande es Diana, por 2 horas, hasta que por fin se calmaron y demás. Pero ¿cómo empezó? Si usted ve el capítulo 19, versículo 23 en adelante, usted ve que sagazmente el hombre astutamente entró. Amigos, la mezcla de eso me refiero, de la economía, las finanzas con la religión, se ha adoptado en muchos casos. Pero no solamente es eso lo que sucede en nuestras vidas, de manera práctica, también en nuestras iglesias sucede muchas veces lo mismo, que muchos hermanos, muchos amigos, sagazmente meten cizaña acerca de otro. ¿Cuántas veces te resultan hablando mal de alguien de la iglesia? Porque otro dijo, porque otro pensó, porque otro escuchó, porque otro pensó e entendió que así era, y resultan hablando mal de alguien. Eso es justamente actuar como Demetrio. Está metiendo cizaña y está defendiendo algo. Y a veces nosotros defendemos de acuerdo a nuestros intereses. Yo quiero que usted reflexione con la iglesia, reflexione allí con la clase, de qué manera nosotros podemos caer en eso, de ser como Demetrio, de manera práctica, eclesiásticamente. De qué manera nosotros metemos cizaña, de qué manera nosotros estamos defendiendo nuestros intereses por encima de lo que es realmente el cristianismo. Porque muchas veces nosotros preferimos sacar excusas para de pronto trabajar un sábado. Conozco muchas personas que a veces sacan excusas para trabajar en sábado, o sacan excusas para poder comer algunas cosas, comer comidas indebidas que no están de acuerdo en la Biblia. O sea, defendiendo el interés personal sobre los principios bíblicos. Por lo tanto, para mí la lección de Demetrio es cuidado, no mezclemos nuestros intereses personales con los principios bíblicos. ¿Ok? Así que de Éfeso tenemos a Apolo y tenemos a Demetrio. Luego el viaje continúa. El viaje sigue ahora. Ahí de donde pasamos. Ahí pasamos nada menos que a Troas. El siguiente lugar donde Pablo va como gran misionero. Y allí en Troas, ¿qué sucede? Sucede algo interesante. La experiencia de Pablo en Troas es relatada solamente en un par de versículos, del capítulo 20, versículo 7 hasta el 12. Estamos hablando de 5 versículos donde se relata la historia de Troas allí. Pero esos 5 versículos han sido fundamento para que muchas denominaciones e individuos defiendan el cambio del sábado al domingo, ya que el versículo 7 dice:
el primer día de la semana estaban reunidos los discípulos para partir el pan. Y Pablo le enseñaba, y Pablo estaba allí enseñando, y alargó su discurso hasta la medianoche, porque al día siguiente él iba a salir. Y estuvo allí hasta el alba, dice la Biblia. Por esa razón es que muchos han tomado ese versículo para decir, bueno, ahí se acepta el cambio del sábado al domingo. Y ahora el domingo es el día de adoración. Pero si usted lee detenidamente esos 5 versículos, no tiene que ver nada con el cambio. No tiene que ver nada con adoración. El énfasis allí no es una adoración. El énfasis allí no es un cambio del sábado al domingo. El énfasis allí, cuando usted puede ver todo eso, es que Pablo se despide de sus miembros, de sus amigos, y él se va, y entonces no quiere estar allí sin dedicar un tiempo para ellos, y dice que se alarga porque al día siguiente va a madrugar. Pero el énfasis allí, cuando usted lee todo, el énfasis se encuentra en un joven llamado Eutico. La muerte de Eutico y la resurrección es lo que Lucas quiere resaltar en esa perícopa, y es que Pablo, como misionero, como hombre entregado al servicio de Dios, tenía poder para resucitar a los muertos. El poder de la predicación, el poder del mensaje que Pablo vivía, hacía milagros, hacía cosas sobrenaturales. Está así que la muerte de Eutico es un paralelismo con la resurrección de Jesús. Un domingo. Por lo tanto, allí el poder de esta sección tiene que ver con la predicación y cómo Pablo era un instrumento de Dios en Troas y en todos los lugares que él visitaba. Por lo tanto, amigos, no es allí una evidencia para el día sábado. Cuando usted va a la Biblia, a través de toda la Biblia, el sábado no hay discusión alguna. Si usted tiene argumentos para el domingo, o ha escuchado argumentos de algunos para defender el domingo, me gustaría que compartiera y pudiéramos discutir acerca de ello a través de la Biblia, porque no hay argumentos bíblicos sólidos acerca de eso. Solamente los argumentos son históricos y tienen que ver con un cambio del día sábado al día domingo, y todo eso se va formando a partir del año 331 con Constantino, y a través de los diferentes concilios se fue afirmando hasta el punto que llegó ya y se consolidó el cambio del sábado al domingo, pero no es algo bíblico. Por lo tanto, Troas no indica cambio de sábado a domingo, sino muestra el poder de la predicación de un hombre que servía a Dios. Mileto es el lugar, el sinónimo, donde Pablo abre su corazón para despedirse de la hermandad. Dios le había mostrado que él se iba a ir, y ese lugar se convierte en la despedida de Pablo, y también aprovecha para advertir allí a los de Mileto acerca de cuidarse, porque después de su partida muchos lobos rapaces, dice el versículo 29, estarían allí, que no perdonarán al rebaño, y vosotros mismos se levantarán, y algunos de ellos mismos se levantarían para hablar cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. En aquel entonces tienen que entender que en aquel entonces tener gente seguidora era importante. O sea, tener gente que le siguiera era algo, hasta hoy en día, ¿no? Eso sucedía en aquel entonces, y Pablo seguía mucha gente. Después que Pablo se iba, entonces muchos comenzaron ahora también a sacar su filosofía, a hacer su teología, también buscando que gente les pudiera seguir. Y entonces aprovechó también para que, vuelvo y repito, el punto que se habló antes de Demetrio, para que los intereses personales se pusieran encima de los intereses cristianos o bíblicos o divinos. Porque estos hombres entonces se van a llenar por la ambición de tener seguidores, y entonces sus doctrinas y enseñanzas eran erróneas, y por eso Pablo les enseña y les dice: cuidado, porque yo me voy, pero luego rapaces vienen. Amigos, de manera práctica, hoy muchas veces sucede lo mismo en nuestras iglesias. Tenemos hermanos y hermanas que desean tener seguidores, desean tener personas que dicen: uy, pero ese hermano sí hace, uy, pero ese hermano cómo habla, pero uy, ese hermano que... Hermanos, tengamos cuidado de no seguir a personas. Sigamos a Dios, sigamos a Jesús y sigamos su palabra. Maestro, resalta la importancia de la Biblia. No me sigan a mí,
sino sigan al que está aquí. Así que resalten, aprovechen ese momento para compartir la experiencia de Pablo en Mileto. Es una advertencia de los falsos profetas, pero también es una advertencia para que ellos se mantengan fieles, los motiva para que estén fieles, que puedan estar allí y que a través de cómo van viviendo su ministerio y su vida de servicio, puedan también disfrutar de lo que es ser hombres cristianos, teniendo cuidado de aquellos lobos rapaces. Por lo tanto, Mileto, hermanos, es sinónimo de despedida. Mileto es sinónimo de advertencia. Y Mileto es sinónimo de motivación. Esto es lo que Pablo quiere transmitir a través de Mileto. Hermanos y maestros, también usted aproveche para poder mostrar la importancia de los miembros de iglesia y la dependencia de Dios y no de alguien. Aproveche también para decir que siempre va a haber falsos profetas. Por eso tenemos que cuidarnos. Debemos nosotros de estudiar la palabra de Dios y no solamente escuchar, sino también leer, porque Dios habla a través de su palabra, que Dios nos puede hablar a través de ella. Pablo siguió su recorrido. No solamente se limitó a estar allí en Mileto, ni tampoco en Troas, sino Pablo siguió su recorrido, y a través de su recorrido y a través de su viaje, él llega a Tiro. Me llama la atención es que en Mileto es Pablo quien se despide, es Pablo quien da una advertencia, es Pablo quien dice cuídense, es Pablo allí quien también dice cómo hay que enfrentar la vida. Él dice, bueno, yo les explico lo que ha hecho y ustedes pueden compartirlo con la iglesia el sábado, cómo es que él hace, qué es lo que él dice. Y luego él dice un versículo muy bonito que me gusta demasiado, el versículo 35 del capítulo 20. Más bienaventurado es dar que recibir. Ese versículo para mí es fundamental. Él disfrutaba de dar. Pablo estaba dispuesto a dar todo, hasta dar su propia vida. Por eso él dice en los versículos anteriores, yo estoy dispuesto a ir donde sea. Ahora, cuando llega allí, al siguiente lugar, ustedes se encuentran allí en Tiro y Cesarea, que Pablo lo que hace simplemente es defender una integridad del evangelio. ¿Qué es lo que sucede allí? Allí en Tiro, cuando él llega a Tiro, ahora es la iglesia, la gente que le dice, Pablo, no vaya para Jerusalén, allá te van a agarrar, allá te van a hacer esto, no, mire. Inclusive usted ve allí la experiencia de alguien que viene y también hace el simulacro, que lo atan de manos, lo atan de pies, y dice, así mismo lo van a atar, el capítulo 21, así que no vaya por allá. O sea, le advierten a Pablo, lo que Pablo antes hizo en Troas, ahora los de Tiro y Cesarea le hacen lo mismo, cuidado, no vaya. Pero finalmente Pablo dice, yo voy a ir porque estoy dispuesto a dar mi vida. Entonces el versículo 14 del capítulo 21 dice, entonces la gente lo que dice fue, bueno, pues hágase la voluntad del Señor. No había otro, sino simplemente dejar que la voluntad de Dios estuviera presente. Lo interesante de Tiro y Cesarea es que allí podemos confirmar de manera importante, el punto y principio que tenía Pablo para con la iglesia, y es la integridad del evangelio y la unidad de la iglesia iban por encima de su propio bienestar y de su propia vida. Él estaba deseoso de defender la integridad del evangelio. Él no importaba si él sufría, no importaba lo que tuviera él que padecer, las angustias que tuviera que llevar, pero la integridad del evangelio debía permanecer. No importaba lo que tuviera que ver, oír o hacer para que la unidad de la iglesia pudiera estar presente. La unidad de la iglesia y la integridad. Comparta ese punto, hermano. Comparta ese punto acerca de la integridad del evangelio. ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a que la integridad del evangelio se muestre evidentemente? ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a que la unidad de la iglesia se mantenga? En nuestra iglesia, de manera práctica, cuando olvidamos esto, es cuando vemos nosotros que nuestra iglesia tiene problemas. Es cuando nos damos cuenta que nuestra iglesia tiene desafíos. Es cuando nos damos cuenta que nuestra iglesia tiene hermanos y hermanas que se hablan uno contra el otro, se señalan uno contra el otro. Es aquella iglesia que primero parece estar el yo sí hago, yo sí digo y yo sí puedo. Pero ese yo debe quedar menguado. Ese yo debe decir, yo es el que me someto a Dios.
y yo soy el que apoyo a los demás. Pero no cambiemos ese chips. Busquemos la integridad del Evangelio, que la palabra de Dios fluya, flote, se resalte y que la unidad de la iglesia se mantenga. Maestros, aprovechemos para enfatizar la importancia de la unidad de la iglesia de manera local. Cuando hay unidad de la iglesia local, también entonces la integridad del Evangelio se resalta. Así que, hermanos y maestros, aprovechen eso para poder compartir. Por lo tanto, la lección de esta semana me lleva a mí a pensar y a reflexionar acerca de tener un corazón dispuesto para aprender. Tener un corazón dispuesto para aprender, conocer y vivir de acuerdo a lo que conozco. Tener un corazón dispuesto a poder definir que yo no mezclo mis asuntos personales y mis intereses personales con los religiosos y los principios cristianos y bíblicos. Poder entender que hay veces tenemos que sacrificar el yo para que la integridad del Evangelio y la unidad de la iglesia se mantenga. Porque es más bueno dar que recibir. Por eso quiero terminar con el versículo principal de la lección de esta semana. Véanlo ahí conmigo. Y ese es: pero ninguna cosa hago, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, sino con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Hermanos queridos y amigos, Pablo estuvo dispuesto a poder decir: yo lo doy todo. Yo quiero decirles, amigos, yo me siento contento de ser un pastor misionero aquí en Bruselas, aquí y en Holanda. Y yo te pregunto, ¿te sientes tú contento de ser también un maestro de escuela sabática? ¿Te sientes tú contento de ser un instrumento de Dios? Tenemos que tener claro cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestros principios que rigen nuestra vida. Pablo tenía claro y comprendía que su ministerio era porque Dios se lo había dado. Pablo tenía claro que lo que él hacía era porque Dios lo estaba permitiendo y estaba guiando su vida. Por lo tanto, él con gozo se regocijaba y con gozo predicaba y con gozo anunciaba y con gozo él compartía la gracia de Dios, testificaba, porque él entendía que ese era el plan de Dios. Amigos, hermanos, maestros, compañeros de ministerio, ¿de qué manera te regocijas tú en el Señor? ¿Estás seguro? ¿Sientes convicción, pasión por tu llamado? ¿Entiende que Dios te llamó este año a estar al frente de esa clase de escuela sabática? Disfruta la clase, disfruta tu ministerio, disfruta tu servicio, porque más vale dar que recibir. Que Dios te pueda ayudar a darte un corazón humilde, sencillo, un corazón dispuesto a aprender, un corazón dispuesto a llevar en práctica lo que cada día aprende, un corazón dispuesto a escudriñar la palabra de Dios para crecer, un corazón dispuesto a decir: no quiero mezclar un interés personal para sacar beneficios de algo, ni sacar excusas de algo, sino que yo quiero ser alguien íntegro, que defiende el Evangelio, defiende la unidad de la iglesia y que está dispuesto de regocijarse en el llamado que Dios te ha hecho. Amigo y hermano, Dios te bendiga y que puedas disfrutar la lección de esta semana con su clase y que tú puedas ser un instrumento para tu clase y que la lección del tercer viaje de Pablo pueda ayudarnos a poder encontrar el propósito de nuestra vida a través de los llamados o el llamado que Dios nos ha hecho. No tiene que ser el mismo. No todos somos llamados para irnos a un país y otro país para predicar, pero todos tenemos un llamado para servir. Por lo tanto, repito el versículo que Pablo compartió, o las palabras que Pablo compartió con la iglesia allí en Mileto: más bienaventurado es dar que recibir. Dichoso es aquel que da que aquel que recibe. Que tú, maestro, que tu clase, querido maestro, que tu iglesia, querido hermano, que todos juntos podamos decir: yo disfruto cuando doy, cuando comparto las buenas nuevas de salvación. Dios te bendiga y que disfrutes de este sábado.